El antecedente de la Universidad de El Salvador son las universidades coloniales que se fundan por iniciativa de la monarquía española en los territorios americanos que ellos dominan, ¿no? En nuestro caso es la Universidad de San Carlos de Guatemala, que durante mucho tiempo fue la única universidad en todo el reino de Guatemala a la cual tenían que asistir quienes quisieran seguir estudios universitarios en la región, ¿no? Obviamente esta era una universidad muy ligada al sistema monárquico, muy influenciada por el dominio de la Iglesia Católica. Posteriormente, en el marco de la experiencia federal, aparentemente ya en algunas provincias existía la idea de que era necesario crear otras universidades. Y es así como en 1841, una vez que se ha roto la República Federal y el Estado salvadoreño comienza a constituirse, inmediatamente toma fuerza la idea de que este Estado salvadoreño recién fundado necesitaba obviamente una universidad propia. Yo diría que entre la década de 1840 y 1860 la universidad apenas se está constituyendo. De hecho, los resultados de la formación profesional de la universidad van a ser evidentes ya en la década de 1870 en adelante. O sea, un Estado que se precie como tal requiere de ciertas instituciones que le den soporte. En el siglo XIX, una de esas instituciones clave era justamente la universidad, porque en esos años la política tenía un sentido muy dominado por la cuestión jurídica. Entonces la universidad es la que formaba abogados, y los abogados eran una pieza fundamental, como igualmente se consideraba fundamental la medicina, la ingeniería, etc. Entonces es una cuestión moral, en principio muy política, pero también muy ligado a las dinámicas económicas. Entonces se necesitaba ir formando gente que tuviera los conocimientos, las habilidades para soportar las actividades económicas, que en esos años eran básicamente agricultura de exportación, que llegó a ser fundamentalmente café. Pero también darle un sentido de pertenencia, de identidad a una sociedad que apenas se estaba perfilando, ¿no? Entonces, en ese sentido, las letras, como se decía en aquellos años, son bien importantes. Son graduados de esta universidad, por ejemplo, los que escriben los primeros libros de historia nacional. Son graduados de esta universidad los que organizan los primeros periódicos, revistas, sociedades literarias, sociedades científicas. En las décadas de 1950 y 60, el país da un giro hacia una incipiente industrialización y una integración económica centroamericana, ¿no? Eso se concretó en el mercado común y la universidad no está ajena a esos procesos. De hecho, es parte importante de esos procesos. Es así como en esos años, por ejemplo, toma mucha fuerza el área de las ciencias económicas. Se crea la Facultad de Economía, con las carreras de Economía, Administración de Empresas y todas las que tienen que ver con ello. Las ingenierías existían desde antes, pero se van ampliando la oferta. Por ejemplo, la ingeniería eléctrica era muy importante en esos años justamente porque se estaba intentando electrificar al país. En esos años también hay una fuerte expansión del sistema de salud. De hecho, más bien ahí se constituye el sistema de salud en ese tiempo. Y la Facultad de Medicina está justamente involucrada en esos proyectos. O sea, a la década de 1960, la Facultad de Medicina era un referente en la formación de médicos, incluso a nivel centroamericano. Ahí se puede ver justamente cómo la universidad se va articulando a las dinámicas políticas, sociales, económicas que está viviendo el país. Ya para la década de 1970, cuando hay dos tendencias que se vuelven irreconciliables. Por un lado, la actitud cada vez más crítica de la comunidad universitaria respecto al régimen político. Estamos hablando de los años ya de gobierno del PCN, sobre todo, digamos, los gobiernos de Sánchez Hernández y Molina. Esta actitud cada vez más crítica de la universidad va a chocar justamente con la contraparte, los gobiernos que se tornan intransigentes
y que cada vez van cerrando los espacios políticos que en los años anteriores se habían abierto. Ese proceso llega a su condición más álgida hacia finales de la década del 70, cuando ya se han dado intervenciones militares contra la universidad, cuando ya es claro de que al menos una parte de la comunidad universitaria está realmente en contra del gobierno y algunos incluso hasta involucrados en organizaciones revolucionarias. Entonces, claro, ahí viene ya un periodo en el cual la condición de la universidad se va a deteriorar significativamente. Y eso va a continuar así durante el periodo de la Guerra Civil. A posteriori, ¿qué podríamos decir? Lastimosamente, un hecho que es un hito, un referente en los cambios de este país, como son los acuerdos de paz, en la universidad pasan absolutamente desapercibidos. Si bien la universidad había sido parte de toda la dinámica político y social de la década de los 70 y los 80, y hay que decirlo, también había sido víctima de la represión del Estado. Cuando se firman los acuerdos de paz, la universidad está ausente totalmente. Ausente como protagonista y ausente de las preocupaciones de las partes que firman el acuerdo. En la posguerra, la universidad tiene que reencontrar su camino, y ese reencontrar su camino de alguna forma también implica redefinir sus relaciones, no tanto con los gobiernos, sino con el Estado mismo. En la actualidad, el problema es que hay quienes hablan incluso de una crisis del paradigma de la educación pública, sobre todo, digamos, desde las décadas de 1990 en adelante, cuando el peso de las ideas neoliberales pusieron en cuestión justamente la razón de ser de la universidad pública. Entonces, la educación superior se convirtió básicamente en mercancía, y El Salvador no fue la excepción. Aquí en la década de 1980, 1990, crecieron universidades privadas como hongos, y algunas realmente correspondían a esa categoría. Obviamente afectó a la universidad pública. En el caso de El Salvador es que, además de esa oleada de pensamiento neoliberal que pone en segundo plano el tema de la educación, la universidad venía siendo víctima de un proceso de conflicto interno que ya la había afectado. O sea, la universidad en El Salvador tuvo que sufrir como dos golpes. El golpe de la represión, el golpe del conflicto, que todavía no ha sido cuantificado debidamente. Por ejemplo, saber cuántos profesores universitarios salieron de la universidad, se fueron al exilio, fueron asesinados, no lo sabemos. Y aquí había una planta docente bastante competente. El golpe del agotamiento económico que tuvo la universidad durante toda la guerra y que podemos decir que continúa hasta hoy en día. Eso corresponde, uno, a la dinámica de conflicto interno, pero dos, también es reflejo de la fuerza que tomó ese pensamiento neoliberal y que todavía no se logra desmontar.